Algunas historias parecen ficción por lo aterrador de su relato. Este es el caso de un escalofriante suceso ocurrido en 1992 en una pequeña comunidad en los suburbios de Sydney, Australia. Si eres una persona temerosa, o peor aún, sufres de aracnofobia, es mejor que no veas este relato. Pero si eres un alma curiosa que busca descubrir los misterios más inquietantes de este mundo, bienvenido. Estás en Inframundo. Era mayo de 1992 cuando Larissa May hizo un descubrimiento horroroso. Ni la policía, ni sus amigos, ni siquiera sus familiares le creyeron cuando intentó relatar lo que había visto. Su testimonio era tan perturbador que incluso pasó varias semanas en prisión, mientras las autoridades intentaban esclarecer el caso. Hoy, estás a punto de escuchar una de las historias más aterradoras que hemos presentado en este canal. Cuando Larissa cumplió 19 años, decidió irse a vivir sola a una vieja casona en las afueras de la ciudad. La casa había sido heredada por su abuela materna, una mujer amorosa y saludable que, sin ninguna explicación, desapareció cuando Larissa tenía apenas 9 años. A pesar de las investigaciones, nunca se encontró rastro de su abuela. No hubo señales de que hubiera huido, tampoco de que se tratara de un secuestro, ni de que hubiera iniciado un viaje. Simplemente, una mañana se esfumó, dejando atrás todas sus pertenencias y una infinidad de preguntas sin respuesta. Desde entonces, Larissa vivió con la angustia de no saber qué había sucedido con ella. Tal vez, pensó, si se mudaba a la casa donde su abuela fue vista por última vez, podría encontrar algo que le diera paz. Su madre no estuvo de acuerdo con la decisión, pero Larissa llegó a la casa en enero de 1992. Afortunadamente, la vivienda estaba en perfecto estado gracias a John y Lauren, una pareja de octogenarios que habían sido muy amigos de su abuela. Ellos se encargaban de cuidar la casa, asegurándose de que nada se deteriorara. Así que, sin mayor inconveniente, Larissa se instaló en su nuevo hogar. Desde pequeña, siempre tuvo una relación cercana con John y Lauren. Vivir junto a ellos le daba tranquilidad, y en poco tiempo se adaptó a su nueva vida. Pero lo que ocurriría meses después la sumergiría en una pesadilla inimaginable. Australia es un país famoso por su fauna exótica y sus insectos aterradores. Para los habitantes de la zona, era común encontrarse con criaturas de tamaño descomunal. Así que ni Larissa ni sus vecinos se asustaban con facilidad. Pero lo que estaba por descubrir era algo que nadie podría haber anticipado. Después de unos meses en la casa, Larissa tuvo que ausentarse. Su madre enfermó y ella decidió quedarse 3 semanas en casa de sus padres para cuidarla. Cuando regresó a finales de mayo, todo parecía normal. La casa estaba en perfectas condiciones, tal como la había dejado. Sin embargo, algo le pareció extraño. John y Lauren no estaban. Tampoco su pequeña perra Pipa, una inquieta maltés que siempre ladraba al percibir cualquier movimiento cerca de la casa. Larissa presintió que algo no estaba bien, pero ignoró la sensación y continuó con sus actividades. Al caer la noche, decidió ir a buscar a sus vecinos, pero nadie respondió a la puerta. Pensó que tal vez habían salido, aunque ellos siempre le avisaban cuando lo hacían. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Larissa entró al baño y fue entonces cuando su corazón casi se detiene. Pegada al espejo, había una araña enorme. Mucho más grande que cualquier otra que hubiera visto antes. Era del tamaño de su cara.
Su apariencia era grotesca, con unas patas largas y peludas que la hacían lucir aún más aterradora. El pánico la paralizó. Apenas pudo reaccionar cerrando la puerta del baño y salir corriendo. Pero esto solo era el principio de su pesadilla. Buscando refugio, corrió hasta la casa de John y Lauren. Tenía una llave que ellos le habían dado para emergencias, así que no dudó en usarla. Pero cuando entró, se arrepintió al instante. El interior de la casa estaba completamente oscuro. Ninguna luz funcionaba. Tomó una linterna de la cocina y, cuando estaba a punto de salir para buscar ayuda, escuchó un ruido proveniente de una de las habitaciones. John, Lauren. Soy Larissa, ¿están en casa? Nadie respondió. Con el corazón acelerado, avanzó lentamente por el pasillo, hasta que la vio. Una araña gigantesca estaba sobre la cama. Pero esta vez era algo descomunal. El tamaño de aquel ser era irreal, sus 8 patas peludas cubrían el tamaño de la cama. Sus ojos eran rojos, era algo muy aterrador. La araña permaneció inmóvil, mirándola fijamente. Larissa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lentamente giró sobre sus pies, pero antes de poder reaccionar, notó algo aterrador. Algo mucho peor la estaba esperando detrás de ella. Otra araña aún más grande. Ambas criaturas emitieron un sonido extraño, un gruñido o algo parecido, al tiempo que se abalanzaron sobre ella. Larissa corrió por el pasillo. Logró atrincherarse en una habitación, pero al voltear la mirada, su sangre se heló. Otra araña monstruosa estaba esperándola. El pánico la hizo caer al suelo, y en cuestión de segundos, el enorme arácnido comenzó a envolverla con su telaraña. Larissa sintió que su destino estaba sellado. El terror la había paralizado. A su mente llegaban horribles imágenes de ella siendo devorada por aquellos horribles seres. Sabía que su fin sería espantoso. Pero con un último grito de desesperación, golpeó la cabeza de la criatura con todas sus fuerzas. Eso le dio unos segundos para liberarse y correr. Llegó al garaje y tropezó con un bidón de gasolina. Las gigantescas arañas la perseguían, pero al ver el líquido derramado, se detuvieron. En ese instante, Larissa sacó un encendedor y, sin pensarlo, prendió fuego a la casa. Los arácnidos chillaron mientras las llamas se propagaban y huyeron hacia el interior de la vivienda. Aterrada y temblando, contempló en silencio cómo aquella hermosa casa era consumida por las llamas. La policía nunca creyó su relato y fue detenida mientras se realizaban las investigaciones. Pero tras analizar los restos de la casa incendiada, encontraron evidencias de que las arañas eran reales. De sus vecinos y su pequeña perra nunca se supo nada. Al igual que había pasado con su abuela, solo se registraron como desaparecidos. Aunque Larissa sabe que su final fue más aterrador. Hasta el día de hoy, en algunas zonas de Australia, la gente asegura haber visto criaturas similares y se siguen reportando algunas misteriosas desapariciones. ¿Fue un caso aislado, o en realidad existen criaturas de dimensiones descomunales que aún desconocemos? ¿Te atreverías a ir en búsqueda de esos arácnidos, aun cuando siguen acechando en la oscuridad? Soy Humus, y esta fue la historia de hoy. Déjame tus comentarios y espera nuestra siguiente historia de Inframundo.